Este día en el Congreso de la República hubo humo blanco. Los diputados eligieron junta directiva para el próximo año y Arzú Escobar retuvo la presidencia. Todo esto con la etiqueta SF Arzú sigue. Pero antes les dejo con la crónica parlamentaria. La votación se dio después de que las bancadas de oposición como la UNE intentaran frenar la elección desmarcándose y abandonando el hemiciclo parlamentario sin tener éxito. El punto de la elección llegó. El diputado Arturo Martínez Del presentó la única planilla para la junta directiva integrada por Álvaro Arzú Escobar como presidente, Felipe Alejos, Flor de María Chajón y Óscar Escrivá como vicepresidente, Estuardo Galdames, Juan Manuel Giordano, Juan Ramón Lau, Julio Lainfiesta y Aníbal Rojas como secretarios. La propuesta fue sometida a votación y finalmente fue electa la próxima Junta Directiva del Congreso de la República, confirmando la reelección de Álvaro Arzú. Tras su reelección, en el Pleno, Arzú insistió de que se respeten los tres poderes del Estado según la Constitución. Es un premio, o el mejor premio que un funcionario público puede tener. Y recordarle a los guatemaltecos que en este país hay tres poderes del Estado y nosotros somos uno. Aquí no hay cuatro poderes, no hay cinco poderes, ni tampoco hay poderes extranjeros. Aquí todos los que estamos somos representantes legítimamente electos por el pueblo de Guatemala y el trabajo que hicimos en este año de dignificarlos a todos ustedes y dignificar nuestra institución va a continuar todavía con más fuerza el próximo año. En conferencia de prensa, el presidente habló del cabildeo para lograr los votos y negó los señalamientos de opositores de que se ofrecieron prebendas a cambio de los votos. Al final yo creo que ellos se sienten tranquilos con el hecho de que sigamos porque se han sentido respetados. Yo creo que eso es lo más importante, cosa que no había sucedido en otros años, y también han visto que la agenda legislativa en un año muy difícil como fue este ha avanzado. Yo no voy a contestar eso, al final no importa en qué votación sea ni para qué tema, aquí siempre los que se ven derrotados van a inventar cosas para justificar su derrota, pero honestamente no tengo nada que decir sobre eso. Durante la jornada legislativa, el diputado José Conrado García dijo que había firmado una iniciativa de ley para que se haga una consulta popular para que el pueblo decida si se suprime la Corte de Constitucionalidad. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de martes, elección en el Congreso de la República y nueva Junta Directiva para 2019, un año electoral. ¿Qué va a pasar con la reelección de Arzú Escobar al frente de esta Junta Directiva del organismo legislativo? De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Arzú sigue. Damos la bienvenida a nuestros analistas. Edgar Ortiz, buenas noches. ¿Qué tal, Ben? ¿Qué tal? Osvaldo, buenas noches también que nos acompaña. Buenas noches, qué gusto saludarlos. Osvaldo Samayoa. Comencemos con esta primera impresión, que de momento parecía hace una semana que era difícil conseguir el número mágico de votos para integrar la Junta Directiva del próximo año, pero desde ayer que se agendó en jefes de bloque, parecía que había humo blanco ya entre los grupos parlamentarios para pues dar luz verde a esta nueva Junta Directiva, que nuevamente será liderada por Arzú Escobar. Liderada, ¿será esa la palabra del presidente que repite para 2019? Edgar. ¿Qué tal, Ben? ¿Qué tal, Osvaldo? Buenas noches, un gusto acompañarles. A ver, yo creo que lo que estamos viendo hoy es la consolidación de una alianza por partido oficial, por decirlo así, que ya habíamos visto más o menos cohesionada, tanto en la Junta Directiva anterior, que es más o menos la que repite, vamos a ver más adelante ahí los pequeños cambios. Hay algunos nombres que cambian, pero digamos el espíritu es como el mismo, ¿no? El espíritu es el mismo, el único cambio sustancial es que hay uno menos de MR y entra Viva a batear. Y la explicación es que, digamos, ustedes pueden distinguir ahí los bloques de la siguiente forma. Hay 36 diputados del FCN Nación, que es, digamos, el bloque oficial, y luego hay alrededor de otros 37 diputados de lo que podríamos llamar una alianza afín al oficialismo, que estaríamos hablando de todos, de Movimiento Reformador, de Unionista, que bueno, es solamente el diputado Arzú, pero igual es del Partido Unionista, algunos expatriotas y algunos del MR. Los independientes que jugaron un papel ahí interesante. Entonces algunos independientes que eran de líder o de patriotas se fueron pegando a esa alianza oficial. Entonces digamos que ahí ellos juntan siempre unos 73, 75 votos, 70,
dependiendo de la votación, y luego tienen que jugar con las bisagras. Entonces, en ese caso, fueron a jugar con UCN, fueron a jugar con Viva, y con eso completan los 83 votos que les faltan. Entonces, vemos la dinámica que decía yo, que ya habíamos visto anteriormente, o por lo menos este año, ¿no? Este año se consolidó esa alianza. Entonces, tenemos al FCN, a todos, al Movimiento Reformador y a las bancadas bisagra, que en este caso fueron fueron UCN y el partido Viva. Entonces, con 90 votos ganó la elección pasada, con 83 ganó esta, pero es más o menos la misma... Por lo menos logran cosechar los votos necesarios para integrar junta directiva. ¿Qué pasó con este desglose de lo que podemos llamar la alianza oficialista? ¿Se refuerza? ¿Parece debilitada? ¿Va a soportar para impulsar una agenda legislativa específica el próximo año? Sí, solo sí, el transfugismo avanza dentro de la agenda legislativa. Es decir, aquí hay que tener claros que desde el año 2017 se configuró este pacto de poder ir en contra de cualquier evento reformista. Ese pacto en aquel entonces un poco más débil, acordado con el presidente de la República, en donde ponen al diputado Chinchilla, para una persona con poca experiencia legislativa, digamos, empezar a manejar los tiempos tan acelerados que en el 2016 llevaba el presidente Taracena en el Congreso, y las iniciativas de ley que iban avanzando. Este año, 2018, lo que vimos fue precisamente la consolidación de este pacto en dos escenarios. El gabinete por la impunidad, que está en el Ejecutivo, y la Junta Directiva por el pacto de corruptos, que es esta agenda en contra de la reforma, en contra de cualquier iniciativa que pueda ser de transparencia y democracia. Y ambos escenarios se suman para poder hacer esta, llamémosle, ofensiva en contra de lo bueno, como la Corte de Constitucionalidad, en contra del PDH, en contra de la CICIG, en contra de todo aquello que se mueva a favor de poder ir generando las reformas. Entonces, yo creo que el pacto se ha debilitado y lo único que lo mantiene vivo es el tema del transfugismo. Estos 83 diputados que votaron hoy por el presidente Arzú en el Congreso, los 83 necesitan poder tener la puerta abierta en el transfugismo para las próximas elecciones. ¿Cuál sería el siguiente paso? Entonces, ¿estaríamos ya por cocinar ese consenso para ver luz verde o ver la modificación del tema de transfugismo? Algo que pone nervioso a muchos diputados porque no ven certeza de participación el próximo año. Bueno, la primera lección que decíamos es, hay una alianza prooficial que más o menos la describimos anteriormente. Y en la segunda lección es que hay una oposición que está compuesta principalmente por la UNE, que son 29 diputados, y otros partidos pequeños como Encuentro por Guatemala, Fuerza, Convergencia, WINAC, y algunos independientes que simplemente están jugando en ese lado, y algunos de Creo que juegan por un lado, otros para otro. Entonces está el bloque, digamos, de la oposición que suman unos 40 y pico diputados. Entonces la segunda lección es, sí, esta gente, esta alianza prooficial, consigue con el gran bloque oficial, que son 70 y pico, hacerse de algunos diputados de las bancadas bisagras para llegar a los acuerdos fundamentales, pero la realidad es que no llegan a los 105 votos. Es que ahí está lo difícil, necesitarían de parte de este grupo. De la UNE. De la UNE. Exactamente. Ahí necesitarían de la UNE. Hay que voltear a ver a la UNE necesariamente. Sí. Tal vez no todo el bloque, pero sí por lo menos unos 10 diputados, 5 diputados que voten. Es que ahí está la cuestión. Entonces, digamos, ellos dicen, bueno, queremos llegar a los 105 votos, nos faltan 15, 20 votos, más o menos. Eso implica atraer gente de la UNE y atraer gente de otros partidos o independientes. ¿Cuál es el tema aquí? Digamos, el costo para un político de dar marcha atrás con el tema de transfugismo es muy alto. Entonces, para muchos diputados es muy difícil dar ese paso, digamos, tan descarado y lanzarse al ruedo a aprobarlo. Sí. ¿Con qué está tratando de jugar la alianza oficial, digamos, la alianza regresiva que estamos viendo en el Congreso? Creo que la carta que ellos están tratando de tocar es, miren, señores de la UNE es una bancada pegada con chicle porque ellos saben que si salen del partido UNE no se pueden reelegir. Sálganse de la UNE, voten por el transfugismo y vénganse al lado del bien, según ellos, ¿no? O a la oportunidad de poder postularse en otra agrupación política. Exactamente, pero digamos en la medida que los diputados, los disidentes de la UNE, digámoslo así, no consideren o no estén muy seguros del paso que tienen que dar, no van a lograr pasar el transfugismo. Y creo que esa va a ser la carta determinante para ver si de verdad el transfugismo logra pasar o no. Ahora, el escenario
posterior a, supongamos que se consiguen estos 105 votos para abordar el tema del transfugismo, es que luego esto puede ir a la Corte de Constitucionalidad en algún momento, y tal vez esta incertidumbre hace que los que no están satisfechos dentro de la UNE no se terminen de convencer de apoyar el transfugismo, porque si eso se duerme en la Corte de Constitucionalidad, se pone en peligro la candidatura el próximo año. De hecho, yo creo que no les va a dar ningún tiempo. O sea, los tiempos que estamos viendo ahorita tendrían que ser muy ágiles en lo que resta del mes de noviembre para pasarlo. Sí. No me extraña porque se dicen cosas y dentro del Congreso y nos sorprenden de la noche a la mañana con cambios, como bien decías, de esos acuerdos que están pegados con chicle, se arreglan rápidamente dentro del Congreso, y eso es lo que hemos, o ha sido una constante en muchas legislaturas. Pero yo creo que ya están en contra del tiempo, porque se termina el periodo legislativo, tendrían que hacer alguna sesión extraordinaria y presionar a la Corte de Constitucionalidad a una opinión pronta en enero para poder tratar de hacer todavía los cambios para las inscripciones y todo lo que se viene ya convocada a las elecciones. Yo sí creo que los diputados en una cuestión de ser más sensatos consigo mismos se deberían de dar cuenta de que ya no van a poder participar con las reglas anteriores, ceder espacios si quieren regresar a la política, arreglar asuntos que puedan tener para participar o participar a nivel local, pero evidentemente el golpe está dado. Ahora, la UNE también creo que tiene una falsa sensación de triunfalista. Y esa falsa sensación de triunfalismo que tiene la UNE, lo siento, pero si no lo trabajan bien, este otro grupo puede moverse ágilmente para quitarles todos estos votos. Uno de la UNE votó hoy a favor de esto, ¿no? Y hay otros que posiblemente estén meditando si acompañan a este único voto que tienen. Y eso es riesgoso, eso es muy riesgoso, porque cuando Taracena dice no van a obtener los votos, hablará por él y tal vez por otros 2, 3 diputados, pero no creo que esté hablando por toda la bancada, porque ahí hay enojos internos. No es un bloque unitario, digamos, en ese aspecto. Yo creo que hay ciertas grietas que tal vez el mismo Taracena no se ha acercado a observar. Sí, no, y en la medida que acerca la elección ellos van a ver qué hacen, pero aquí hay un tema clave, yo creo, y es algo que tú mencionaste, Ben, y es, bueno, eventualmente el tema del transfugismo tiene que pasar por la Corte de Constitucionalidad, y ahí es donde yo digo que la apuesta de irse por el transfugismo, para la gente que no está muy segura de estar en la UNE, es una movida muy arriesgada. ¿Por qué? Digamos que yo soy un diputado disidente de la UNE y digo en este momento, no, yo voy a apoyar al bloque oficial para revertir el tema del transfugismo, de la prohibición de reelegirse por ser tránsfuga, voy a jugar esa carta, me voy de la UNE y apoyo el transfugismo. Ok, digamos que sumo esos 105 votos y lo aprobamos. Pasamos el dictamen a la Corte lo mete hasta abajo en los archivos, se convoca elecciones, no logro meterme al ruedo y perdí todo. Sí. Ese es yo creo que el problema. Por eso yo creo que tienen dos caminos que están meditando, que los dos son arriesgados. A ver. El primer camino es ir, digamos, conforme al manual de texto. Bueno, aprobemos la reforma del transfugismo, pidamos el dictamen a la Corte, mandemos el dictamen, crucemos los deditos de que la Corte lo mande rápido, digámoslo así, y lo logramos aprobar y lo revertimos. Ese es el camino número uno. El camino número dos es, miren, no es creíble que la Corte vaya a resolver pronto y a lo mejor nos quedamos sin reelección, entonces vayamos a la vía express. ¿Cuál es la vía express? Ellos están argumentando que ya tienen un dictamen del 2016, es decir, cuando en 2016 se reforma la ley electoral, en aquel momento la redacción inicial del artículo decía que ellos no podían cambiarse de partido durante los primeros 3 años, pero que el cuarto año sí. Entonces ellos dicen, miren, ese dictamen de 2016 yo lo puedo utilizar hoy. Entonces, esa podría ser una vía express. Entonces, lo aprobamos en una sesión y convencemos a todo el mundo de que apoye revertir el transfugismo y lo aprobamos. ¿Cuál es el riesgo de esa movida? Que alguien puede interponer un amparo, una inconstitucionalidad y lo vuelven a sería incluso automático que alguien va a presentar un amparo. ¿Seguro? Ese escenario creo que es el más probable. Sí. Y entonces ahí pueda que la jugada no les resulte tan positiva a los diputados. Vamos a la primera pausa de la noche. La etiqueta SF Arzu sigue. Seguiremos hablando de esta nueva junta directiva. Más reacciones por la reelección de Arzu Escobar al frente del Congreso de la República al volver.
Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Arzú sigue. Estamos analizando esta reelección de Arzú Escobar al frente del Congreso de la República y qué implicaciones tiene. Uno de los temas en el bloque anterior era el transfugismo, que sigue siendo aquel tema que finalmente no terminan de cocinar los diputados, porque están viendo por plan A o plan B poderlo abordar. Ya con una junta directiva integrada para el próximo año, con la certeza de saber quiénes van a estar al frente del Pleno del Congreso, se podría facilitar esta ruta para modificar el tema del transfugismo. Algunos apuestan que sí, otros ven cuesta arriba esta probabilidad. Pero ¿a qué nos estamos ateniendo con esta junta directiva y Arzú repitiendo para el próximo año, cuando hay un tema pendiente, el de transfugismo, que creemos los diputados van a estar queriendo someter a votación en los próximos días, en las próximas semanas, por lo menos tener algún criterio definido respecto a ese tema que les quita el sueño? Yo creo que aquí hay un tema que no hemos valorado en su justa dimensión también. El presidente del Ejecutivo, es decir, Jimmy Morales, poquito a poquito empieza a valer menos políticamente hablando, en el sentido de que va para afuera. Bajo ese aspecto, ¿quién me garantiza o me consolida ciertos pactos que se necesitan para mantener la afrenta en contra de la CICIG, en contra del Ministerio Público y de todo esto reformista? ¿Y quién me garantiza ciertos espacios para poder seguir discutiendo dentro del poder, no por afuera, sino que adentro del poder, todos estos mecanismos? El Congreso de la República. Y entonces, sin duda, la figura Álvaro Arzú, la figura Felipe Alejos, la figura Galdames y todos estos diputados se han consolidado este año que viene, con un presidente del Ejecutivo que viene a menos cada vez, y ahora a menos porque ya va para afuera, se han consolidado como actores vitales de bisagra entre poderes externos y poderes internos para enfrentar a la CICIG. Y eso garantiza otro tipo de agendas, más reformas al Código Penal, por ejemplo, más discusión sobre el tema de prisión preventiva para tratar de bajarlo, más temas para tratar de desconocer o para frenar cualquier avance que haya para poder prolongar el mandato de la Osvaldo, CICIG. ¿han tenido éxito este año esta junta directiva que a principios, en enero, se veía como que iba a tratar de implementar una agenda legislativa regresiva, pero que hemos visto que se han quedado cortos en esos intentos? Lo que pasa es que tienen un ejecutivo que sigue siendo débil, porque aunque haya dado manotazos en la mesa, sigue siendo débil. La muerte del señor alcalde también es algo que los debilitó, los destanteó, como se dice popularmente, porque no sabían al final a quién iban a responder o cuál era la línea a seguir dentro del proceso que se había ya planteado o la ruta que habían ya trazado. Incluso el mismo, leíamos en algunos medios de comunicación el otro día, que el mismo presidente en un elevador de Naciones Unidas decía: me va a regañar Álvaro Arzú. O sea, todos estaban a la dirección de lo que él decía, y su muerte pues los deja a todos en una mesa inestable. Ahora, también es cierto que es cada vez más difícil, porque no es lo mismo la sociedad 2015 guatemalteca, que era antisistema, a la sociedad 2018 que tiene una agenda que dice: hay que mejorar el sistema de partidos políticos, hay que casi que depurarlo por completo y cambiarlo. No queremos un Estado, no queremos financiamiento electoral ilícito otra vez, queremos nuevos actores políticos y queremos un sistema político que responda a los intereses generales. O sea, hay una sociedad con una agenda estratégica, hay más movimiento social, hay más posibilidad de articular cualquier o señalar y evidenciar cualquier pacto que vaya en contra de lo que nos interesa. Y esos eventos también frenan, también representan un tema donde los diputados, sobre todo distritales, se encuentran a una población que les reclama. El otro día veíamos cómo les gritaba sus electores a un grupo de diputados de Quiché, les reclamaban abiertamente sus incumplimientos, y no me extraña que en los distritos los diferentes diputados estén siendo sometidos a este tipo de presiones. Entonces, hay una serie de circunstancias que los ha frenado, pero no por eso van a dejar de insistir en su estrategia final. La estrategia final es consolidar ese pacto de corrupción para ganar impunidad. No les importa si tienen que agotar recursos maliciosos dentro del sistema de justicia, no les importa si tienen que sacrificar al presidente o al vicepresidente en determinado momento, les interesa mantener esta esfera de poder, y la clave para el otro año, el que pierde menos es el Congreso.
el que pierde más es el Ejecutivo. Y ese es un balance que tenemos que tener siempre. Ahora, claro. si bien durante este año, como has dicho, Osvaldo, se han frenado ciertas agendas porque la opinión pública no lo ha permitido, porque se ha sorprendido a los diputados antes de que lleven al Pleno ciertas iniciativas polémicas y controversiales, también hay que reconocer que no alcanza, por ejemplo, para cambiar esa correlación de fuerzas en el Congreso de la República. La alianza oficialista sigue allí, tal vez antes eran 90, pero ahora son 83, pero allí están y logran los votos necesarios para llevar una junta directiva. ¿Qué pasó con la oposición? ¿Qué pasó con estas bancadas? No lograron conectar con las organizaciones sociales, con la presión de afuera, no lograron comunicar el hecho de que el Congreso de la República no está haciendo caso a lo que otros sectores opinan o a esa inconformidad de la población, porque siguen haciendo y llevando a cabo la agenda que ellos se han propuesto, tal vez de manera menos exitosa, pero hoy lograron un acierto, hay que reconocerlo. ¿Qué pasó? No le alcanza a la oposición ni el argumento, ni la narrativa, ni la correlación de fuerzas con otros sectores para tratar de cambiar el escenario que está imperando allá en la 9ª Avenida. A ver, yo creo que el problema de la oposición es que es muy heterogénea. O sea, tenés en la oposición a Encuentro por Guatemala, por ejemplo, un partido de centro, un partido muy diverso, por ejemplo. Golpeado también por las cuestiones del financiamiento, hay que decirlo. Recientemente golpeado por ese caso, por ejemplo, pero en el que es muy heterogéneo, tenés diputados un poco más al centro derecha, al centro, centro izquierda, etcétera. Luego tenés diputados independientes de varios partidos, diputados disidentes de todos, por ejemplo, Andrea Villagrán, Jean-Paul Urier, por ejemplo, que también están como disipados, ¿no? Porque están por un lado. Y luego ninguno de estos pequeños diputados independientes, digamos pequeñas bancadas independientes, ninguno quiere bailar con la fea que es la UNE, porque la UNE también, bien que mal, no deja de ser vieja política. Y entonces, tú dices al Encuentro por Guatemala, ok, ¿tú vas a votar con la UNE? No. Es que no, porque la elección ya viene el otro año y la UNE es la UNE y Sandra Torres es la figura de la UNE, y entonces viene un poco ese problema. Yo creo que la UNE no ha sabido, de alguna forma, o no ha podido lavarse la cara, digamos, de esa imagen negativa que tiene del pasado. Taracena, digamos, de alguna forma tuvo un liderazgo positivo, pero no le alcanza ese liderazgo que tuvo Taracena y que, bueno, mostró recientemente con ese show al que ya nos tenía, ya lo extrañamos, ¿no? Porque hacía mucho que no daba su repertorio en el Congreso. No les alcanza a ellos para dar esa imagen. Entonces, ningún partido, racionalmente, ningún partido pequeño de oposición quiere verse como el aliado de la UNE, porque siente que para efectos electorales es un suicidio político. Entonces, ese es el problema de la oposición. Y el segundo problema de la oposición es que es muy pequeña y es muy, como está desarticulada, es incapaz de negociar, porque ¿cuál debería ser en todo caso el juego de la oposición? Debería ser unir a la UNE con las bancadas pequeñas e ir con las bancadas bisagra, ir con Creo, ir con algunos independientes y tratar de negociar, pero no les alcanza porque, como decía yo, aquí el patito feo en toda la historia se llama UNE, nadie quiere verse muy cerca de ellos, nadie quiere estar cerca de ellos, nadie quiere tomarse la foto con ellos, y eso yo creo que le está costando muy caro a la oposición, porque lo que están haciendo es cederle a ese bloque oficial la batuta, y ese bloque oficial sí es muy hábil para negociar bastante su puesto en la Junta pragmático, Directiva, muy pragmático, te negocio presupuesto, te negocio una iniciativa de ley, entonces ellos están ganando totalmente la partida. ¿Qué está pasando con la oposición? ¿Qué está pasando con la UNE y estos grupos pequeños alrededor? Yo concuerdo en que hay una fragmentación en donde primero no querés verte siempre con la UNE, pero también hay un sálvese quien pueda, en algún sentido, es decir, posiblemente mi compañero o mi compañera de bancada pueda salir también señalada o señalado, y entonces tengo que guardar ciertas formas, guardar ciertas distancias, y bajo ese parámetro ninguno se compromete con el otro de forma sólida. Y estoy seguro de que estos 83 votos que se obtuvieron hoy no son sólidos en ciertos temas. Hay ciertos temas donde puede haber otro nivel de presión a los diputados de forma individual que podría desarticularse fácilmente y quedar unos 42 votos y mucho, o 40 votos graníticos reales. El resto creo que se están moviendo más por un tema de ambición, de ver cómo logran este tipo de acuerdos para la reelección y para decir estamos bien, para que su agenda avance. Ya empezamos a ver a diputadas y a diputados que se graban con el teléfono los discursos que dan para luego transmitirlos en la noche en los cables locales, para decir, ¡hala, qué bonito habla! Y sí habla en el Congreso, y tal vez nunca en su vida habían dicho ni una sola palabra en el Congreso, sino hasta ahora que ya viene el proceso de elecciones. Ya están pensando en clave electoral, digamos. Entonces, bajo ese parámetro, es mejor vender mi individualidad
que vender la colectividad del partido o del bloque o de la bancada como tal. Es mejor no verme en ese ámbito porque no tengo certeza absoluta de qué puede pasar en cualquier momento. Le pasó a Encuentro por Guatemala, por ejemplo. Nadie se imaginó que Encuentro por Guatemala fuera a ser tocado por este tema de financiamiento electoral ilícito. Creo que la diputada Montenegro fue muy hábil, muy certera también en el evento, decir, bueno, aquí estoy a disposición, aquí están las cuentas, estoy haciendo mi investigación interna, aquí están mis resultados. Creo que eso también manda un mensaje distinto y eso la fortalece al final frente también a los electores de Encuentro por Guatemala y a sus compañeros de bancada, porque dicen, bueno, asume ella una responsabilidad y eso es un liderazgo interesante dentro de Encuentro, pero no lo vas a encontrar en otros partidos. Lo que vas a encontrar en otros partidos es un lavarse las manos, buscar a quién responsabilizar y poder huir en cuanto se pueda. Fue poco atractivo el discurso de UNE al momento de querer buscar la junta directiva, decir que ellos eran el gobierno en la sombra, que iban a estar preparándose para gobernar 2020, que 2019 iba a estar en las manos de la UNE, el Congreso, para ver los temas que ellos iban a priorizar ya con vistas a ese primer año de gestión, con ese triunfalismo con el que hablaba el diputado Barreda, con el que hablaba el diputado Orlando Blanco. Ese discurso dividió, terminó de dividir, no terminó de cuajar, se vieron muy triunfalistas, se les cayó la sopa. ¿Qué pasó con eso? No logró ningún tipo de consenso, ningún tipo de, digamos, bisagras que pudiesen por lo menos impulsar la candidatura que en su momento se habló del diputado Fernando Montenegro. Yo creo que el tiempo se los comió. Esa es mi impresión. Que ellos no avisoraron que la oposición iba a ser muy hábil en aprobar la junta directiva ahora. Ellos pensaron probablemente que los madrugaron, ¿no? Probablemente pensaron que tenían una semana o dos y que en esa semana o dos ellos podían poder acomodar las fuerzas. Esa es mi sensación desde fuera. Obviamente habría que ver si así fue, pero todo pinta que así fue porque viene la alianza oficial y se articula muy rápido porque también entiende que hay temas importantes. Primero, cederle a la UNE el año electoral era terriblemente negativo para sus intereses. En segundo lugar, viene la elección de Contralor, urge tener amarrado el tema de la junta directiva. En segundo lugar, el presupuesto, es un tema que no hemos mencionado, pero el presupuesto se está negociando y creo que ahí tuvo un poco de ventaja el partido oficial, porque como son ellos los que al final tienen más maniobra para repartir el presupuesto, ahí se cerró buena parte de la negociación. Y encima dijeron, mucha, el otro año hay Corte Suprema de Justicia. Eso. No podemos dejar que esté la UNE, ¿eh? Sí. Ojo con eso. Ojo, creo que eso es algo importante que no hemos abordado. Invisibilizado mucho la agenda del otro calendario de elección del próximo año del Congreso. Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones los eligen estos diputados. Ahí solo lanzo una pregunta. Si estos diputados tienen que elegir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que son los encargados de decidir si procede o no levantar su antejuicio, ¿qué independencia judicial vamos a ver el otro año? ¿O qué independencia vamos a ver en aquellos magistrados que estén buscando esa alta investidura de dirigir el Poder Judicial en nuestro país? Creo que ahí está yo le llamo el Pacto de Corruptos 3.5, en el sentido de que vamos a tener que ser muy efectivos como sociedad para fiscalizar esas comisiones de postulación y para exigir que esas comisiones de postulación nos den vamos a una pausa, regresamos con presupuesto y cortes también, dos temas interesantes, volvemos luego del corte. Al regresar seguiremos hablando de las elecciones claves que se vienen para el próximo año con esta nueva junta directiva. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche. SF Arzu sigue, estamos hablando de la elección de esta junta directiva, en donde repite Arzu Escobar como presidente del organismo legislativo, pero hay dos temas pendientes. Uno más próximo, que es el presupuesto del Congreso, situación y discusión que ha generado protestas en las calles. Usted ya ha escuchado la insatisfacción de los médicos y también de la Universidad de San Carlos. ¿Qué va a pasar con el presupuesto 2019? Esta votación de junta directiva cohesiona a los diputados, ya hay acuerdos, ven ustedes que ya se ha cocinado algo en el tema
tema de presupuesto, porque hace una semana pocos aventuraban que se iba a aprobar en tercera lectura y por artículos este proyecto presupuestario. ¿Tiene más chances el presupuesto 2019 luego de esta elección de junta directiva? Yo creo que sí, porque aparentemente uno puede asumir que la moneda de cambio del presupuesto es esto, ¿no? Que esto no va solo. La junta directiva es la moneda de cambio del presupuesto y ahí van muchas cosas. En segundo lugar, como es año electoral, el año próximo, interesa muchísimo que el presupuesto esté aprobado porque ahí se van a repartir un montón de fondos para ministros que vayan a ser candidatos, para alcaldes principalmente, diputados que quieran ir a saludar con sombrero ajeno y a presumir obras que van a hacer en sus comunidades, etcétera, y eso requiere un presupuesto aprobado. Entonces yo creo que eso es lo que ¿cambia el incentivo, motiva, por ejemplo, a comparación de años anteriores? Totalmente, el último año es muy distinto y por eso vemos esta dinámica. Entonces, para mí que el presupuesto es la moneda de cambio por junta directiva, los partidos que vemos en la junta directiva, que son los mismos que estaban en la directiva de este año, pues ya han armado, yo creo, su pastel y lo tienen todo muy claro. Así que ahí para mí está la primera moneda de cambio. Y la segunda lo comentamos hace un rato, que es el tema de la Corte Suprema, pero lo comentamos más adelante. Eso más adelante. ¿Presupuesto? ¿Más cocinado? Sí, está cocinado. Yo creo que lo van a terminar aprobando finalmente, precisamente porque hay dinero ahí para obras, para la reelección de los diputados y para el gobierno decir que tiene una inversión adecuada y que va a posicionar a ciertas figuras. Hay algo más. Yo no sé si el sentimiento triunfal de la UNE para las próximas elecciones los hace pensar que con un presupuesto distinto, es decir, que no se repita el presupuesto 2018, también les abre las puertas a ellos para que en el 2020 poder buscar un presupuesto mucho más grande haciendo ellos gobierno. Yo creo que la UNE está haciendo ese análisis, se ve haciendo gobierno 2020-2024, y entonces bajo eso dicen, bueno, mejor aprobemos ahorita el presupuesto para incrementarlo y poder generar esta posibilidad de incremento en nuestro periodo de gobierno. Ahora, eso no quita que las modificaciones al presupuesto que se estén haciendo siempre existan las sospechas de utilizar dinero con fines electorales propiamente, y la falta de fiscalización o los famosos candados que se le dicen en la ley del presupuesto. Es decir, deberíamos de garantizar que en la ley de presupuesto existan candados de fiscalización para que el dinero no vaya a ser utilizado a conveniencia y pueda desviarse para fines electorales. Esas normas presupuestarias, ¿quiénes las pueden impulsar? ¿Sería la misma UNE, que es la interesada en mantener, digamos, medio amarradas las manos? Carlos Barreda, el diputado Carlos Barreda, ha sido quien siempre habla de los candados, que siempre está buscando el tema de los candados, pues le toca en esta oportunidad, ya que él ha estado manejando esto, seguir hablando de esos temas y garantizar que este dinero no se va a utilizar para fines electorales. Digamos, garantizar lo escrito en la ley, porque ya a la hora de la práctica viene el tema que mencionabas. Se está por elegir Contralor General de la República. También es un tema delicado porque la Contraloría no le hemos entrado como sociedad. Siempre hay que poner en crisis algunas instituciones. Pusimos en crisis al organismo judicial, se ha puesto en crisis al Ministerio Público, al Congreso, a la Presidencia, pero a la Contraloría General de Cuentas parece que no le damos su justa dimensión de la importancia que tiene y la deberíamos de poner en crisis para revisar sus procesos, para revisar cómo actúa, para revisar qué tan transparentes son sus dictámenes en algunas localidades lejanas, municipios que podrían estar muy, muy distantes de cualquier fiscalización como lo tiene un municipio, por ejemplo, en la ciudad. Todo ese tema creo que está pendiente y eso les podría ayudar también a amarrar temas. Si tenemos un buen contralor de nuestro lado, tenemos menos candados en la ley y entonces nos aprovechamos para los fines electorales que podemos tener. Presupuesto, Contraloría General de Cuentas y Cortes. Comencemos a analizar este tema de las Cortes. Están un poco lejano en tiempo, pero es una elección vital y fundamental para el funcionamiento del Estado. En 2014 se editó aquella llamada Corte de la Impunidad, que era el pacto entre PP y Líder, cuando Líder se veía también como un gobierno en la sombra y había una cierta alianza, una cierta transición entre los naranja y los rojos. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué va a suceder? ¿Y aquí se necesita la participación de la UNE? Sí, por las mayorías que tienen que tener para elegir diputados. Bueno, vienen dos elecciones, Cortes de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia. Ellos, digamos que
Vamos a ver un poquito aquí políticos en el análisis, ¿no? Si nos damos cuenta, buena parte de la lucha contra la corrupción contó con la alianza de un actor clave, que fue la Corte de Constitucionalidad. Digamos, la Corte de Constitucionalidad, por su forma de asignación, que es distinta a la de las demás cortes, digamos, tuvo una dinámica distinta, tuvo una mayoría de 3-2, que ha sido la que ha mantenido de alguna forma la oposición al poder político. El poder político ha tratado de saltarse las bardas y la Corte ha sido... quienes lo han frenado en esa empresa. Han frenado. A veces uno puede discutir si los criterios legales son o no, pero digamos que políticamente ha cumplido una función de contrapeso. No así la Corte Suprema, que de alguna forma, si ustedes recordarán, hace unos 2 años, pues se le atacó bastante vía judicial por parte de CICIG y MP. Se destaparon algunos casos contra magistrados de la Suprema, y mientras los de la Suprema estuvieron un poco preocupados de alguna acusación adicional, más o menos respondieron a la agenda anticorrupción. Pero mientras ha pasado el tiempo, la Corte ha tomado un papel un poco más pegado al poder político que a la lucha contra la corrupción. Entonces yo creo que la gran apuesta de los políticos hoy es a recuperar el control sobre los órganos judiciales. Esa es la gran apuesta de ellos. Sobre cortes de apelaciones yo creo que la tienen, pero son cortes que no importan mucho, pero la Suprema sí es importante. Entonces el año que viene el reto es asegurar la Corte Suprema para que en 2 años que haya elección de CC, el reto sea otra vez recuperar la CC, que ahí está menos en manos de ellos, porque la designación viene... una distribución de... Vienen los 3 poderes del Estado, entonces ellos apostarán a que el Congreso esté alineado con ellos. La Corte Suprema pone a un magistrado de la CC y a su ahí suplente. Sí podrían tener cierta influencia. Exactamente. Por la designación de los magistrados. Si ellos consiguen una Corte Suprema muy afín a sus intereses, van a tener 2 asientos por lo menos en la CC. Entonces yo creo que ellos están pensando a futuro, están siendo muy estratégicos y ven que es crucial para el futuro de su impunidad recuperar control sobre los órganos de jurisdicción. Entonces ahí me parece a mí que está digamos, la madre de todas las batallas, si lo queremos ver así, en temas de corrupción. No está en el Ministerio Público, porque muchos pensamos que con la elección de fiscal iba a estar la madre de todas las batallas, y no. Fue muy importante, por supuesto, que no se eligiera un fiscal afín a ellos, pero de nada te sirve tener un Ministerio Público relativamente independiente si luego tenemos a las Cortes completamente capturadas, porque el Ministerio Público lo que tiene que hacer es acusar e ir ante un juez, pero si los poderes judiciales van a estar cooptados, pues el Ministerio Público va a pasar a ser un cero a la izquierda, y yo creo que ahí va a estar la gran lucha, ¿no? La apuesta a la Corte Suprema de Justicia el próximo año con esta legislatura aún. La CICIG dijo en un informe para el 2014 y lo dijo en el 2009, 2010, que este es un problema estructural y tiene al menos 3 patas. Un problema es el gremio de abogados como tal. El otro problema es un grupo que está buscando impunidad permanente porque hace gobierno, y cuando hace gobierno tiene otro tipo de negocios, y un sector privado que ha hecho negocios con este grupo de gobierno que también le interesa mantener la impunidad. Entonces estos 3 grupos están hoy realmente debilitados como para no seguir buscando tener el poder en la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que no están debilitados, creo que se sienten incluso fortalecidos, porque creen que esto se acabó, que ya no va a seguir más investigación, que sin CICIG van a poder debilitar a la FESI, que van a poder debilitar más casos. Y entonces lo que van a buscar, lo que están buscando ciertamente, es tener a estos 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia a su favor. Ahora, más allá de eso, ¿cuál es el vehículo? El vehículo se supone que es la academia. El vehículo se supone que son 12 universidades, una pública, 11 privadas, universidades, muchas de ellas que han nacido sin facultad de Derecho, que la han creado en el camino, que no tienen ni un solo egresado, otras que han industrializado a los egresados, no sé cómo le han hecho para hacer estos números, y con eso ya ganaron una cuota de representación dentro de las... Estos sectores o estas universidades pequeñas son muy débiles y se pueden prestar fácilmente a presiones o aspectos de corrupción para que puedan votar o promover a ciertas personas. Me parece que el primer punto que deberíamos socialmente discutir como ciudadanos es qué le vamos a exigir y cómo vamos a fiscalizar a estas comisiones de postulación, que no solamente es irse a sentar y observar qué están haciendo y que le digan a uno, sí, gracias por participar, sino cuál es la agenda y qué garantías debería de tener cada una de las personas que elijan para ocupar la Corte Suprema de Justicia. No quiero ni imaginarme el relajo que va a ser Corte de Apelaciones, que hay que elegir más de 250 jueces. Que es la ventaja, digamos, que son tantos que entonces la fiscalización es muy superficial. Es muy superficial, pero también recordemos que
Los representantes de la Corte de Apelaciones también participan en elecciones de Corte Suprema de Justicia y tienen otras participaciones importantes dentro del tema que fortalece la independencia judicial. Al final de cuentas, el otro año es un año de transformación profunda y a mi criterio sí es el otro año la encrucijada entre mantener el modelo corrupto y de la impunidad o realmente al menos dar un paso en alguno de los dos, porque tenemos elecciones generales y elección de la Corte Suprema de Justicia. Esta de la Corte Suprema de Justicia no podemos votar los ciudadanos. Van a elegirlos quienes están haciendo gobierno ahorita en el Congreso de la República y sabemos ya de lo que son capaces. Entonces, nos toca fiscalizar, tomar rienda, presionar a las comisiones de postulación. Son universidades, 12 universidades. Yo podría decir, tengo certeza estructural e institucional de la San Carlos, de la Marroquín, de la Landívar, de la Mariano, pero no tengo certeza estructural e institucional de las demás, porque hay muchas que han surgido de la nada y no sé a qué pueden estarse prestando. Vamos al corte, al regreso hablaremos de cómo están las fuerzas, cómo van a estar el escenario de las fuerzas el próximo año para esas vitales elecciones de Corte Suprema de Justicia que va a pasar en el 2019. Volvemos luego de la pausa. Seguimos en el Congreso de la República, donde continúa el epicentro de varias manifestaciones. Regresamos a Sin Filtro, en la etiqueta de la noche SF Arzusigue. Estamos analizando las implicaciones que tiene la integración de la Junta Directiva 2019 con este impulso de la alianza oficialista. ¿Qué escenarios se tienen para el próximo año? Ya hablábamos de la elección de la Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones, pero a esa batalla se tendrá que acudir con, digamos, un oficialismo o una alianza oficialista más articulada, tal vez un poco más débil, pero sigue dando frutos allí. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué está del otro lado? ¿Qué se podemos esperar de la opinión pública, de Ministerio Público, CICIG, Procuraduría de Derechos Humanos? Al parecer, ¿llegarían tocados a esas citas? Aquí lo interesante es que como quedaron las cosas en la ley electoral, hay para mí algo que es un poco absurdo, que es una transición larguísima de mando, porque ahora en junio va a haber dos presidentes, el electo y el que tenemos ahora, ¿no? Y el pobre que tenemos ahora va a ser un 0 a la izquierda, bueno, más de lo que es ya, va a ser un 0 a la ultraizquierda. Va a ser muy difícil cargar esa administración esos meses. Totalmente, entonces va a ser él, ahí está el señor y bueno, ya se va a acabar su periodo, todos van a estar negociando con el presidente que venga. Eso de la transición puede ser, si se aprovecha proactivamente, bueno, lo cual dudo muchísimo, pero generalmente va a ser un problema por esa situación, ¿no? De tener ahí prácticamente dos presidentes en paralelo. Entonces ahí yo creo que también va a ser interesante ver cuál sea la dinámica de la elección. Porque si todo va como hasta ahora, no se va a cambiar el tema del transfugismo, con lo cual va a haber 100, 120 diputados nuevos. Si hay 100, 120 diputados nuevos, de alguna forma también los actuales van a importar menos y muchos les va a dar lo mismo. Y esa es una ventaja. Muchos porque se van a retirar, unos 40, 50 se van a retirar si no consiguen reelegirse, y otros que sí van a mantener el poder a través de otros actores que son relevantes. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando lleguemos a finales del año entrante y toque elegir cortes, ahí va a estar la gran lucha. Pero va a haber una lucha con otro tablero político que quizás hoy no podemos prever. La alianza va a tratar de moverse, pero va a haber un montón de diputados que van a estar más afuera que adentro y no van a querer mojarse, digamos así, ni darse color, como decimos en lenguaje coloquial, por estos señores. Entonces les va a costar mucho volver a articular la alianza, aunque están haciendo todo lo posible por lograrlo a través del tema del transfugismo. Por eso el tema del transfugismo es clave. Y ahí, nada más como acotación, va a haber dos grandes batallas. La primera, el round 1, va a ser en la comisión de postulación de ambas. De ahí va a haber que hacer toda la fiscalización ciudadana y cívica que sea posible, porque ahí van a poder filtrar los nombres impresentables, los candidatos de la mafia y demás, y si no, y si se cuelan, nos fregamos, porque en esa lista final el Congreso toma la decisión final. Claro, y es una decisión política esa última. Netamente. Hay que ponerle un condimento a esto. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia actuales van a estar ocupados el otro año en todos estos temas de Corte de Apelaciones, de los procesos de comisiones de postulación, y se avisora un proceso electoral lleno de recursos constitucionales como amparos e inconstitucionalidades. Todo recurso de amparo
que se presente en contra del Tribunal Supremo Electoral lo resuelve la Corte Suprema de Justicia. Una corte que va a estar ocupada o haciendo negocios para mantenerse alguien en la magistratura o para manejar todo el tema de comisiones de postulación. Esto nos podría alargar, digamos, ciertas resoluciones y generar conflictividad en el local en algunas candidaturas, porque no vamos a tener claridad si al final, estando pendiente algún recurso, quién va a ocupar el cargo o quién no. Solo en esta legislatura tuvimos un problema, me recuerdo yo, con Huehuetenango, donde había un diputado que estuvo 2 años, el otro impugnó y hasta los 2 años el otro asumió la curul. Entonces, esto también nos plantea que si se impugnara elecciones en el Congreso o se impugnara elecciones en la presidencia, ¿a qué horas van a resolver con todas estas, ocupados en todo esto y bajo el presupuesto quiero seguir o quiero mantener cierto tipo de negocios? O sea, yo creo que el 2019 es un año de mucha crisis, en donde necesitamos estar muy fuertes. Yo siempre hablo de ciudadanía, de sociedad, porque no tenemos esperanza en que los aparatos políticos, digamos, nos va a rescatar uno del otro, sino que tenemos que ser la propia ciudadanía la que tenemos que ir empujando y generando que el poder político dé hacia lo que necesitamos para sobrevivir como país. Y ahí viene el siguiente punto. Supongamos que en el mes de junio tenemos presidente electo, o presidenta electa, no sé, y dice quiero que CICIG continúe. O se convierte en un tema de campaña, que es también otra probabilidad. Seguro va a ser tema de campaña, pero supongamos que siendo tema de campaña de uno de los candidatos, gana y le dice al presidente que va de salida, siendo ya presidente electo, hágame el favor, pídale a la ONU que sigamos con CICIG, porque igual usted va para afuera, el que va a estar aquí soy yo sentado. Entonces yo quiero seguir con este trabajo. Eso ya de por sí va a generar un conflicto en las dos, con el presidente electo y el presidente saliente. Todos esos temas van a generar crisis, discusión, van a agudizar el tema de una transición política. ¿Qué quiero llegar con esto? Debilitan más la institucionalidad del Estado. Y todo este debilitamiento que vamos a tener el otro año, no lo vamos a soportar si no somos una ciudadanía fuerte, clara, en que necesitamos procesos transparentes, en que las crisis las podemos superar únicamente respetando derechos fundamentales y estando 100% claros que los políticos que están hoy no deben de seguir en estos cargos porque nos han llevado a estas crisis innecesarias. La oportunidad para oxigenar ese discurso público, ¿será la campaña? ¿Será ese el espacio? ¿O nos vamos a perder en otros temas? Porque pudiese ser uno de los temas de campaña la renovación de la clase política. Si durante estos 4 años nos estuvimos quejando de las decisiones que tomaba el Congreso de la República o quienes integraban el Congreso de la República, es una buena oportunidad para debatir a qué personas vamos a llevar a la representación del organismo legislativo. ¿Pudiese ser esta la oportunidad para, digamos, oxigenar el discurso? No, totalmente. Yo creo que sí hay, de hecho, un descontento con la clase política. Basta ver las encuestas de opinión. O sea, el presidente está por los suelos. Menos de un 15% de aprobación. Históricamente el peor, creo que solo igualado por Alfonso Portillo, que también fue un desastre. El Congreso de la República tiene la credibilidad menos del 15% de la población. Si vamos así con todas las instituciones públicas, nos vemos que la clase política está completamente desacreditada. Aquí el problema que tenemos es de doble vía. En primer lugar, que no hay a la vista, o sea, porque no se lograron consolidar reformas electorales lo suficientemente profundas que permitieran el planteamiento de proyectos políticos nuevos. Entonces tenemos una carencia de proyectos políticos nuevos y de propuestas. Entonces sí, hay un descontento enorme con la clase política, pero por el otro lado, en el horizonte no se ve mayor digamos, fuerzas emergentes que pudiesen ocupar este espacio de la clase política tradicional. No se ha dado. No se han dado. Y el otro problema es que como no hay, derivado de lo anterior, como no hay proyectos políticos nuevos, la cancha está abierta para que cualquiera gane la elección. Yo creo que es muy probable que el año siguiente veamos otro outsider, otro Jimmy Morales 2.0, ojalá que mejor que pero digamos que todo está planteado para que outsider no tiene por qué ser alguien que no sea político del todo, pero puede ser un político menos conocido, pero digamos no de los que se mencionan en este momento. Claro, no una Sandra Torres, no un Yamatei. Eso no le gusta mucho a Sandra Torres, que anda ahorita muy entusiasmada. Lo tiene muy complicado ella, porque ella piensa que la carta de la experiencia le va a jugar a favor, pero lo que uno puede especular es que a no ser que no haya de verdad ningún
ni siquiera usted en el tablero ya tiene muy difícil la elección, pero por un tema de coyuntura. O sea, la coyuntura otra vez está en el descontento de la clase política, porque lo que pasó en 2015 fue, sí, pusimos un presidente que no era de la clase política, primero no salió muy bueno que se diga y tampoco salió muy antipolítico que se diga, ya en el puesto era lo mismo que cualquier otro presidente, y en segundo lugar el Congreso sí repitió muchas figuras nefastas, entonces eso hace que la gente se mantenga descontenta con la clase política tradicional y otra vez va a ir a votar con ese descontento, salvo en las áreas rurales, pues donde sabemos que la dinámica es completamente diferente y hay otras fuerzas que mueven, digamos, el voto ahí. ¿Qué va a pasar con este tablero político electoral del siguiente año? Bueno, hay muchas cosas, solo quería agregar que no les ayuda estar hablando de una iniciativa contra la CC y no les ayuda en absolutamente que nada. Pareciera que ahora el Congreso de la República se ha propuesto cada semana sacar una iniciativa irracional, ¿no? Totalmente. Y lo están cumpliendo, Primero la de la crítica, luego esta de la consulta. Y esto que dicen hoy a mí me suena, bueno, primero eso es parte, eso tal vez en nuestra ideología, en nuestro imaginario, perdón, está que los golpes de Estado son con tanques, bombas pero no, los golpes de Estado también son mediante mecanismos que buscan desconocer los límites al poder. La CC es un límite a este poder. Tenemos este año 97 años de historia construyendo figuras constitucionales para proteger a la población, con el amparo, la exhibición personal y la Corte de Constitucionalidad que surgió en el año 1965, que Guatemala se jacta de ser uno de los primeros países en Latinoamérica de tener un tribunal constitucional como lo tiene, siendo un órgano extrapoder para limitar al poder del presidente, para limitar ese tipo hay de ahí poderes. Algunas propuestas de cambiar esa forma de integración, creo que es válido discutirlo. Siempre va a ser válido tener en discusión y en crisis todas las figuras políticas y jurídicas, porque siempre tienen que evolucionar. Claro. Ahora, lo que sí es cierto es que un tribunal constitucional no lo voy a desconocer porque me desfavorece a mí. Eso es autoritarismo, esos son síntomas ya dictatoriales. Querer eliminar lo aquello que me estorbe para poder hacer mi agenda. Y entonces, ese tipo de discursos no les ayuda en lo electoral, porque lo que están planteando ahí es desconocer al único poder que tiene realmente la capacidad de limitarlos. Pero ojo, algo que la gente no dimensiona, el único que tiene la capacidad, incluso como lo hizo en el 93, de oficio comenzar algo para frenar cualquier ataque contra la Constitución. Y atacar la Constitución es violentar mis derechos fundamentales. Y la única que me podría proteger de forma de esa talla sería la Corte de Constitucionalidad. Entonces yo creo que es ridículo que estén discutiendo eso, es un signo de autoritarismo. Y realmente yo invitaría a los diputados, si tanto dicen que quieren la institucionalidad, que abandonen cualquier discusión de ese tipo. Hemos llegado al final de la hora de este análisis. Muchísimas gracias, Edgar, Osvaldo, por esta interesante conversación. A usted muchas gracias por sintonizarnos y preferirnos. Esto fue Sin Filtro, un espacio que tiene el sentido y impulsa el debate de la coyuntura nacional y lo seguiremos haciendo todos los días. Ahora los dejamos con María Elisa Gómez. Gracias, compañeros de Sin Filtro, por ese análisis. Nosotros, antes de terminar, tenemos una última nota importante. El libro Becoming llega a las tiendas el martes. Obama, de 54 años, participará en una gira por varias ciudades para promover las memorias con amigos famosos como Oprah Winfrey y Reese Witherspoon, elegidos para moderar los eventos. Es uno de los libros más esperados sobre la política estadounidense en años y Obama no escatima palabras sobre el sucesor de su esposo y su participación en la promoción de la idea de que Barack Obama nació en el extranjero. La ex primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama, dice que no puede nunca perdonar a Donald Trump por cuestionar la ciudadanía estadounidense de su esposo y que el presidente y otros parientes ponen a su familia en riesgo en su nueva memoria. Obama también dice que estaba sorprendida de que tantas mujeres estadounidenses votaran por el misógino Trump sobre Hillary Clinton, una candidata excepcionalmente calificada, dijo en las elecciones del 2016. Así concluimos con esta tercera emisión, invitándolo a que nos acompañe el día de mañana y por supuesto agradeciéndole su sintonía. Hasta pronto.